nuevamente con ustedes en este tiempo, reflexionando sobre todos los eventos que están aconteciendo, eventos bastante acelerados, los últimos eventos dentro de la parte escatológica, lo último que va a pasar, ya después ha pasado el milenio y se cierne entonces una batalla muy diferente obviamente a la de Armagedón, que fue antes del milenio. Aquí nos encontramos con la famosa batalla de Gog y Magog al terminar el milenio. Vamos a Apocalipsis 20 del 7 al 9. Es interesante que a pesar de ser un milenio donde el Señor Jesucristo está gobernando, donde hay paz, donde hay justicia, donde hay equidad, donde todo está bien, el ser humano nuevamente vuelve a rebelarse contra Dios. Siempre en el corazón del hombre, de Génesis capítulo 3, hay como ese sentir de rebelarse contra Dios. Vamos a estar estudiando las dispensaciones, las 7 dispensaciones. No sé si de pronto ya el día de mañana podremos comenzar. Pero en todas las 7 dispensaciones el hombre siempre fracasa. Y Dios siempre manda el plan de salvación. O sea, uno ve la misericordia de Dios a través de todos los ciclos. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, escrito por Juan, verso 7. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esa es la última rebelión. Ahora, ¿cuáles son los personajes que van a estar ahí? Dice que Satanás es suelto y vuelve a hacer lo que él sabe hacer. Desde Génesis capítulo 3, engañar. Satanás odia al ser humano, lo odia tremendamente, porque él no entiende cómo un ser tan insignificante, tan vulnerable como el ser humano, Dios lo ame tanto, al punto de que envió a su hijo a morir en la cruz. Entonces Satanás siempre ha odiado al ser humano. Satanás, en él hay maldad tremenda. Y entonces dice acá que es suelto y viene a hacer su misión, que es engañar nuevamente. Obviamente recordemos que durante el milenio hubo gente que salió de la gran tribulación, los que llamamos las ovejas, pero parece que en ese tiempo ellos seguirán multiplicándose. O sea, no la iglesia, obviamente la iglesia no, pero esa gente parece que tendrán hijos que no conocieron todo, y al final nuevamente Satanás sale y engaña a todos ellos y se levantan contra nuestro amado Señor Jesús y contra la iglesia, contra los santos y contra Israel. Dice acá: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Va a ser un número tremendo. Ahora, ¿por dónde van a pasar? Ellos tienen que pasar por el Éufrates, y uno ha visto por televisión que muchas veces el Éufrates ha sido seco, y cuando está seco pueden pasar ejércitos por él. Gog y Magog. ¿Quiénes son Gog y Magog? Veamos un poquito de esto de Gog y Magog. Voy a dejar esto, bueno, que es bíblicamente nos estamos encaminando hacia la guerra de Gog y Magog, o sea, ya al final del milenio, descrita por el libro de Ezequiel 38 y 39. No lo voy a leer, se lo dejo de tareita para que usted lea Ezequiel 38 y 39. ¿Cuáles son los países que forman Gog y Magog? Gog y Magog son Gog, Mesec, Tubal, Magog. Mencioné la profecía de Ezequiel 38 y 39. Y empieza por Magog. Magog se refiere a Turquía, abarcando el mar Caspio, parte de Grecia, Ucrania, Kazajistán y Siria. Y Mesec y Tubal, que es el actual Tolbox, que es rusa, dice Arabia Saudita, Turquía, Siria e Irak. Propiamente Gog, dicen muchos estudiosos, han definido a Gog como la nación de Rusia, o sea, todos esos países, el gran imperio ruso, que hoy en día tiene un resurgir nuevamente hacia la época de los zares, con el nuevo presidente que ya tienen hace 20 años, Boris Yeltsin. Algunos dicen que lo consideran como un zar. Él volvió nuevamente a la época de los zares, tiene los cosacos,
apoya la religión ortodoxa griega. El patriarca allá, él es muy religioso, Boris Yeltsin es muy religioso, y ha traído unos cambios muy drásticos en la Unión Soviética. Pasaron del comunismo ateo a nuevamente, que había derrumbado el imperio zarista, al último zar que fue Alejandro, creo, al último zar, y nuevamente están volviendo a todo el sistema del zar. Ahora, aquí veamos un poquito de dónde viene Gog y Magog. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, de ahí vienen los semitas, los pueblos árabes y obviamente Israel. De Cam viene Cus y de ahí se expande sobre todo lo que es África. Y Jafet, que conquista toda la parte de Europa. Cuando ellos son, después de que ocurre lo de la famosa Torre de Babel, comienzan a poblar nuevamente la tierra. La orden de Dios era que tenían que, después de pasado el diluvio, volverse y repartirse por toda la tierra, pero ellos, como siempre, desobedecieron y construyeron la torre y Babel y querían quedarse en un solo lado. Fuera que allí nace todo lo que es el sistema religioso, como ya estuvimos hablando acerca de Nimrod. Ahora, Jafet tiene 3 hijos, Mesec, Tubal y Magog. Todo eso es lo que Génesis capítulo 10, vamos a Génesis capítulo 10, es lo que es la actual Rusia, Turquía, Siria, todos esos países de ahí que van a formar a Gog y Magog. Génesis capítulo 10. Vamos al Antiguo Testamento, el primer libro del Pentateuco escrito por Moisés, sí, por Moisés exactamente. Aquí está mi Biblia, que me ha acompañado muchos años. Y 10, verso 1 y 2 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer y Magog, o sea, ellos conquistan lo que es la parte de Europa propiamente. Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces son los hijos de Jafet. Luego Rusia viene de Jafet. África viene de Cam. Y Sem, todos los pueblos que se llaman los pueblos semitas, la famosa lengua semita. Veamos más, ahora sí vamos a las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos sacar de esa rebelión de Gog y Magog después, pasado el milenio? Primero, que Satanás siempre, desde Génesis capítulo 3, verso del 1 al 5, siempre ha sido el padre del engaño. Él siempre ha engañado al ser humano. Y Satanás no respeta a nadie. A mí me llama la atención que en Génesis 3 Satanás engaña a una inocente, porque Adán y Eva estaban en lo que llama la dispensación de la inocencia. Ellos eran inocentes como niños, ellos eran crédulos. Y aparece este ser encantador a través de una serpiente. Dios usa una serpiente y comienza a engañar al ser humano. Es seductor. Mire, y él no, o sea, en el corazón de Adán y Eva todavía no había pecado. Ahí era una inocencia tal. Por eso Jesús dice que hay que ser mansos como palomas, pero prudentes como serpientes, prudentes. Hay que ser muy prudentes. Satanás no engaña siempre. Él engaña a través de, le mete, cuando una persona comienza a hablar con Satanás, él la seduce, la atrae, la engaña, le da 3 vueltas y la persona cae en sus garras. Primera aplicación: nunca se ponga a hablar con el diablo. Y siempre cuando Dios le hable, escuche solamente obviamente la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? Dios dejó una norma muy clara en Génesis capítulo 2, dice: de ese árbol ustedes no van a comer. Eso era la única prueba. Pero parece que pasó un tiempo y entonces no sé dónde estaría Adán. Eva estaba sola y cayó en la trampa de Satanás, y de ahí estamos todos en esa situación. Y en Romanos 7, del 17 al 25, y es que después de que el milenio va a ser un tiempo muy hermoso de paz, de justicia, de prosperidad,
el Señor va a estar gobernando, no va a haber corrupción. Para los que de pronto dicen, no, es que yo con tanta corrupción, yo no pago los impuestos, yo prefiero robarle al gobierno, y bueno, una cantidad de cosas. Allí va a ser todo honestidad. Pero el ser humano siempre en su corazón tiende al pecado. Romanos 7 del 17 al 25 habla el apóstol Pablo, leo Romanos 7. Y Pablo comienza a describir esa lucha que tenemos los cristianos, todos los cristianos, de luchar contra el viejo hombre, la naturaleza caída, que siempre tiende al pecado, que uno medio deja de orar, medio deja de congregarse. Bueno, cuando volvamos nuevamente a congregarnos en las iglesias, deja de buscar a Dios, y Satanás aprovecha eso para darnos tres vueltas, que la naturaleza pecaminosa está ahí, el viejo hombre, el antiguo ser, el Adán caído. Entonces Satanás aprovecha para tentarlo. Pablo en Romanos 7 del 17 al 25 tiene esa crisis que vivimos todos los cristianos. Si la persona no es cristiana, pues obviamente no. Puede que vaya a alguna iglesia, pero como no es cristiano no va a tener problemas. Pero nosotros los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y somos guiados por el Espíritu Santo, podemos vivir eso. Pero en el capítulo 8 de Romanos, que algunos consideran como la joya de todo el Evangelio, Romanos 8, la vida en el Espíritu, Pablo y la palabra del Señor y el Espíritu Santo a través de Pablo nos da la solución para luchar contra la carne que tiende al pecado, y es la vida en el Espíritu. Por eso en el capítulo 8 verso 1 dice, ya no hay condenación para los que andan en el Espíritu y no andan en la carne. Entonces siempre el ser humano, por más de que todo esté bien, tiende al mal, siempre. A ver, ¿cuántas personas gobernantes han comenzado con buenas intenciones y después terminan haciendo cosas malas? Porque es el corazón. Otra aplicación del milenio de por qué el hombre se rebela contra Dios es este axioma. Dice, el medio no es el que lleva al hombre a pecar. Hay un axioma humanista que siempre se ha hablado y justifica el pecado en el hombre, o la tendencia pecaminosa del ser humano. Dice así, lo aprendí en el colegio y seguramente muchos de ustedes en filosofía. El hombre nace bueno, pero la sociedad, o sea el medio ambiente, lo corrompe. La persona siempre nace buena, pero el medio lo corrompe. Casi nadie tiene la culpa entonces de andar mal. Eso es en otras palabras. Eso es lo que quiere decir ese axioma humanista. Justifica que el ser humano tiene derecho a portarse mal. Y obviamente uno ve que de niño el ser humano tiende a ser malo. Uno ve que el niño pequeñito, cuando el otro amiguito está jugando con el juguete que él quiere, va y se lo arrebata de la mano y si es posible le pega. ¿Y quién enseñó eso a ese niño tan pequeño? Nadie, obviamente. Él de sí saca esa situación. Entonces, el milenio, ha terminado el milenio, hay una rebelión que se llama la de Gog y Magog. La última rebelión de los seres humanos, la última rebelión que va a haber. Viene ya los juicios. Primero el juicio de las ovejas y los cabritos, el juicio de las naciones que ocurre en Mateo 25, 31 al 46. Pero ese juicio, recordemos que ese juicio es cuando termina la gran tribulación. Y tiene que ver con que el Señor juzga a los pueblos que salen y sobreviven a la gran tribulación. Yo he colocado acá porque es uno de los juicios. Obviamente Dios trae juicios. Vamos a Mateo 25, que eso es algo que no se habla mucho. A veces pensamos, con todo respeto, y hoy en día se predica mucho de un Dios bueno, y a uno le dicen, pastor, hable solamente del amor de Dios, nunca hable del infierno, porque eso es feo, nunca hable del pecado, nunca hable de esas cosas, porque hable solo del amor. Pero también hay que hablar de lo que es Dios. Dios es justo y es un juez, y como juez es imparcial totalmente, y en un momento dado va a llamar a la justicia. De hecho ya lo ha hecho varias veces. Y entonces aquí se ve el juicio que se llama de las ovejas y los cabritos en Mateo 25, al terminar la gran tribulación. Verso 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí está el Hijo de Dios, o sea Jesús. Comienza el milenio. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, por eso se llama el juicio de las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, o sea Jesús, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey Jesús les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea los judíos, la nación judía que va a ser perseguida muy fuertemente durante la tribulación, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de la izquierda, o sea los cabritos: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Subraye esto, es fuerte el Señor Jesús, ahí ya viene con vara de hierro, y ahí no va a tener misericordia, o sea, ya no hay misericordia. Por eso se dice que hay que ir al Dios de misericordia antes que venga el Dios de justicia. Y es muy fuerte el lenguaje. Dice: id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay una situación doctrinal. Algunos grupos que propiamente son sectas hablan de que como Dios es bueno y es amor, nunca crearía algo como el infierno, porque el infierno es algo horroroso. Entonces, como Dios es amor, iría contra la naturaleza de Dios. Obviamente Dios no creó el infierno para el ser humano, ni Dios va a enviar al ser humano al infierno, porque a uno le dicen: pastor, pero si Dios es amor, no creo que Dios mande a alguien para el infierno. Claro que Dios no va a enviar a ninguno al infierno, ningún ser humano ahora, porque el infierno fue creado para, aquí dice acá, fue creado, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero quien no se someta a la autoridad de Dios, quien viva impíamente y viva bajo el dominio de Satanás, se va a ir con Satanás a ese lugar de tormento que no era para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, y esa persona irá allí. ¿Sí ve cómo la situación cambia? Esa teología que dicen que Dios no creó el infierno y que el infierno no existe. Sí existe, acá dice acá bien claro este pasaje. Entonces, ¿por qué los envía al infierno? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste enfermo, y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, casi sacando excusas: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, o sea, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, porque va a ser algo, una eternidad, y los justos, los que ayudaron al pueblo de Israel, dice, a la vida eterna. De hecho, en la puerta dorada que hay en Jerusalén, en uno de los muros, hay un cementerio, y allí está el cementerio de los justos. Ahora, es el primer juicio que hay, porque ahorita viene esa etapa en donde el Señor va a lanzar sus juicios. Y ahora viene el famoso juicio final que tanto se habla, donde se lleva a cabo la segunda resurrección. Que la segunda resurrección es para condenación. La primera resurrección es para ir al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, y después venir al milenio. La segunda resurrección es para el juicio final. De ese juicio no se va a escapar nadie, y allí aparece. Primero, el juicio de Satanás. Satanás va a ser juzgado y va a ser lanzado vivo al infierno, porque el infierno, pues,
todavía ese lugar no ha sido estrenado. Es un lugar que está vacío, pero va a ser estrenado, recordemos, por el falso profeta y el anticristo. Y acá aparece, Apocalipsis 20, verso 10, el juicio de Satanás. Y el diablo que los engañaba, sigue que hasta el final, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, 10, siempre aparece como engañador. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia. Por eso dice que los que van a estrenar el infierno, va a ser la bestia y el falso profeta. Ellos ya llevan más de 1000 años, o 1000 años llevan ahí. Y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ya ahí aparece Satanás, ya está el falso profeta, el anticristo. Ahora viene el juicio final de los incrédulos, o sea, de todas aquellas personas que no se han sometido a Dios durante todos los siglos desde Caín. Todos ellos. Dice acá, verso 11, y vi un gran trono blanco. Ahí está Dios Padre, con toda su majestad, en su trono, como juez. Ahí no hay misericordia. Ahí pueden llorar, clamar, pedir misericordia. Ya es muy tarde, ya es demasiado tarde. Dice acá, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, tanto será el poder, tanto, que el universo entero se va a estremecer ese día. Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, desde los más grandes políticos, gobernantes, emperadores, que se creyeron inmortales, hasta las personas más sencillas que nunca atendieron la misericordia de Dios, que desecharon la misericordia de Dios, se burlaron de Dios. Ante Dios, dice, de pie ante Dios, de pie, haciendo fila. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro aparece durante toda la Biblia. Es el libro donde están inscritos todos los hombres justos. Noé, Enoch, Set, Abraham, David, los que han conformado la iglesia, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Nuestros nombres estarán allí inscritos. Dice el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, cada uno de ellos va a llevar su expediente, por decirlo así. Y como todo juez tiene que decir, pedir los expedientes, muestren los expedientes porque esta persona es juzgada y porque debe ser condenada, entonces les van a mostrar los expedientes. Y por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que son otros dos sitios donde están los que mueren sin Cristo, los impíos. No están en el infierno, están en la muerte y el Hades y en el mar, dice. Entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Les va a decir usted esto, y usted rechazó la misericordia y la bondad de Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que son dos espíritus. La muerte y el Hades son como dos ángeles demoníacos que tienen aparejados con otros demonios a las almas allí en esos lugares. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, todos los que están allí serán lanzados al lago de fuego. La Biblia hay que enseñarla toda. No podemos enseñarla por partes. Un pastor debe enseñarla toda. No podemos simplemente hablar de Dios como solamente bondad, misericordia, porque ya en ese tiempo no va a haber misericordia. Seguramente ellos clamarán, pedirán, dirán, como cuando Noé. ¿Cuántas personas se burlaron de Noé cuando Noé les decía, mire, se va a inundar, mire que el Señor tiene ya rabia, mire que el Señor va a mostrar su ira, mire, arrepientan, cuánto? Y todos se burlaban de Noé, viejo loco, no ha pasado, eso nunca pasará, eso, cuántas cosas no le dirían. Y el día que se cerró la puerta y comenzó a inundarse, ¿cuántos no le dirían,
Noé, sálvanos. Y él los miraba sin poder hacer nada. Ya el juicio de Dios había llegado. Vayamos al Dios de misericordia, antes que venga el Dios de justicia. Aplicación, la decisión con consecuencia eterna, Romanos 6:23. Y siempre será, 1, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Siempre el pecado lleva a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí hay una interrogante, es, vamos a rechazar. Si de pronto usted que está escuchando este programa nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día en que usted puede entregar su vida al Señor. No solamente recibirlo como Salvador, sino decirle: Señor, desde hoy me vas a someter a lo que tú digas. Quiero ser parte del reino de los cielos. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus misericordias. El regalo está servido. Todavía es tiempo y se puede tomar el regalo. Pero la decisión es de cada uno, es individual. Porque así individualmente muchas personas irán al juicio del gran trono blanco que está en el libro de Apocalipsis. La decisión se puede tomar. Ahora, una vez que haya pasado el juicio final, Apocalipsis 20 del 1 al 5 dice: habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21. Aquí aparecen las cosas que van a ver. Aquí aparece una figura que nos hablará de lo que va a ser el paraíso. El león, el coyote, la gente en paz. Dios estará con su pueblo, será enjugada toda lágrima. Vamos a ver las famosas cosas nuevas que están por venir una vez terminado el juicio final. Eso todo está en Apocalipsis 21. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Va a haber una nueva tierra. Estoy viendo videos de cómo el plástico y la contaminación ha llegado hasta lo más profundo de los mares. El plástico ha invadido, los animales, las criaturas marinas están sufriendo, están siendo asesinadas, por decirlo, por el ser humano, con todo ese plástico que botamos todos los días. Todo ese plástico que arrojamos, que va a parar al mar. Hay islas enteras de plástico, y hay plástico pequeñito, se le llama la sopa de plástico en los océanos. Hay islas enteras de esa sopa y los animales comen eso y obviamente mueren. Nosotros, los seres humanos, el plástico fue hecho por allá, descubierto, inventado en los años 1950, y han sido 70 años de contaminación. Pero dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, el Señor hará algo sobrenatural, sacará todo ese plástico, toda esa contaminación que Greenpeace y todos los ambientalistas quieren acabar, pero créame que no se va a hacer posible, porque el ser humano, hay muchos intereses económicos y el ser humano no va a parar. De hecho, los científicos dicen que si para el 2050, o sea, si en el 2030 no cambiamos las costumbres de contaminar el planeta, en el 2050 ya no existirá la Tierra, la raza humana desaparecerá, según los científicos. Sé cómo todo se aproxima a un final, hasta los científicos dicen eso. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, ya esa tierra no tendrá contaminación. Romanos dice que la tierra sufre con dolores de parto porque espera la redención, que la rescaten de la maldición de Génesis 3. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, todo el smog, la contaminación que hay, ya no existirá. Y el mar, subraye, ya no existirá más. Y uno dice: bueno, ¿y dónde habrá tanta gente? Ya el mar no va a existir. El mar habrá desaparecido. Así que lo último que nos queda es el mar desaparecerá, y obviamente Dios mandará ángeles, me imagino, y limpiará toda esa podredumbre que hemos hecho los seres humanos. Entonces, cielos nuevos y tierra nueva, dice el Señor. Y dice acá: nuevas gentes, verso 3, y oí una gran voz. O sea, todos los seres humanos seremos transformados, allí seremos totalmente santos,
sin pecado. Allí no habrá pecado, habrá una santidad total. Recordemos que venimos siendo pecadores. Estamos en un proceso de santificación por el Espíritu Santo. Y cuando estemos con el Señor, ya el pecado no existirá en nosotros. Ya la vieja naturaleza no estará y seremos totalmente santos como Él. Dice, y allí en el cielo habrá eso. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios mismo, dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Ahí ya es el reino de Dios, porque el reino mesiánico de los cielos ya habrá pasado. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo eso ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Volveremos como al Edén. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, y habla el Hijo, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevas gentes. Después viene la Nueva Jerusalén y la escribe desde el verso 9 hasta el 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad. Recuerda que el Señor dijo, iré a prepararles una vivienda, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esa otra ciudad, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Ahí aparecen los 24 ancianos que serían los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, son 24. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, o sea, es como un cuadrado, un cubo gigante, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. Es fabuloso. Creo que el edificio más grande, creo que es el Burj Khalifa, que crearon que creo que está en Dubái, si mal no estoy. Sí, creo que es en Dubái. Y creo que alcanza, si mal no estoy, con antena y todo, como 700 metros. No han alcanzado todavía el kilómetro. Y siempre quieren construir más grande. Desde Nimrod, el ser humano quiere construir grandes torres. Eso está en el espíritu de Nimrod. Pero dice acá que medía 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura ya son iguales, o sea, 12.000 estadios. Hice la conversión a kilómetros. 2.41 kilómetros, o sea, 2.410 metros de altura, 2.410 metros de anchura, 2.410 metros de profundidad. Será algo colosal, será inmenso. A mí me encanta ver un programa que llama Megaconstrucciones, donde hacen los edificios más grandes, las estructuras más grandes, y uno queda admirado de los ingenieros. Pero esto va a ser un cubo inmenso de oro, donde estará habitando la iglesia, porque allí solamente estará la iglesia, nosotros, los hijos del Señor, los que recibimos a Cristo y hemos sido desposados por el Cordero.
Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. O sea, 12 piedras preciosas. Ahora recordemos dónde estaban esas piedras preciosas, ¿sí? En el efod que tenía el sumo sacerdote y significaban las 12 tribus de Israel. Ahí él tenía esas 12 piedras. Y aquí dice que serán las 12 como cimientos de esa ciudad. Las 12 puertas serán 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Serán de oro. Esa es la nueva Jerusalén, mi querido hermano. Un nuevo templo. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 22. No viene ya templo. O sea, el templo que vemos, o lo que van a construir después, perdón, que van a ver los israelitas cuando lo construyen, no va a existir. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Estaremos con el Señor ahí. Y yo me imagino que será fantástico. La alabanza, la adoración de los ángeles, el adorar, el maravillado uno viendo la santidad de Dios, la majestad de Dios, el Hijo, la presencia del Espíritu Santo allí. Yo creo que es magnífico. Los coros de los ángeles entonando canciones y alabanzas al Señor. Los efectos de las luces que el Señor tendrá. La gloria de Dios. Es el nuevo templo. La nueva luz. Apocalipsis 21, 23, 27. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, o sea, la Shekinah de Dios, la misma que había en el desierto, cuando descendía en forma de llama de fuego en la noche y de una nube en el día. Dice, porque la Shekinah de la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, pues allí no va a haber cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aparecerá un nuevo paraíso, verso 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaban el árbol de la vida, ¿se acuerda que está en Génesis? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y verso 6 termina, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus y los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Creo que estamos, es el sentir de todos los pastores con los cuales he hablado y me decían, hermano, creo que el Señor ya viene pronto. El hecho de que todos los pastores estemos en estos medios digitales predicando la palabra de Dios, todos los pastores están predicando por todo el mundo, y estos mensajes irán por todo el mundo. La palabra del Señor está llegando hasta lo más último, y Mateo 24 dice que cuando sea predicado el evangelio a todo el mundo, vendrá el fin. Dice acá el Señor, he aquí, verso 7, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, la palabra del Señor. Y al final,
Verso 12, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El verso 20 termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y ya falta solamente el día y la hora. Amén. Sí, ven Señor Jesús, decía Juan, que escribió este libro sagrado. Y dice Juan terminando, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Y ahí termina este hermoso libro que es la palabra del Señor.